Mujercitas, capítulo 27, fragmento. Al llegar a casa, yo no comentó nada acerca de sus planes y al día siguiente se puso a trabajar para inquietud de su madre, a la que siempre le generaba cierta angustia ver a su hija en brazos de las musas. Yo nunca había escrito relatos de este tipo y lo más parecido eran las dulzonas historias de amor que inventaba para el Esprit Eagle. Su experiencia teatral y sus muchas y heterogéneas lecturas se convirtieron en una útil fuente de inspiración de la que extrajo ideas para efectos dramáticos, argumentos, vocabulario y vestuario. La joven imprimió al relato toda la desesperación de que fue capaz, dada su limitada experiencia, con tan incómoda emoción, y puesto que había situado la trama en Lisboa, escogió un terremoto como sobrecogedor y apropiado denouement. Con suma discreción, envió el manuscrito acompañado de una nota en la que decía de no ganar el premio, con el que apenas se atrevía a soñar, la autora estaría dispuesta a vender la historia por la suma que considerasen adecuada. 6 semanas son una espera muy larga, tanto más para una joven que ha de guardar un secreto. Pero yo hizo tanto lo uno como lo otro, y cuando empezaba a perder la esperanza de volver a ver su manuscrito, llegó una carta que casi la dejó sin respiración, porque al abrir el sobre cayó sobre su regazo un cheque por valor de $100. Por unos segundos lo miró con los ojos muy abiertos, como si se tratase de una serpiente. Luego leyó la carta y se echó a llorar. Si el agradable señor que redactó la amable misiva hubiese sabido cuánta felicidad iba a aportar su lectura, habría querido dedicar todo su tiempo libre de tenerlo a tan grato entretenimiento. Para yo, la carta tenía más valor que el propio dinero, porque la animaba a seguir. Y tras años de duro esfuerzo, era maravilloso descubrir que había aprendido algo, aunque solo fuese para poder escribir una historia que causase sensación. Pocas veces se había visto una muchacha más orgullosa que yo cuando, una vez recuperada de la emoción, se presentó ante la familia con la carta en una mano y el cheque en la otra, para anunciar que había ganado el premio. Como es lógico, la noticia provocó un gran júbilo y cuando el relato salió publicado, todos lo leyeron y lo comentaron. El padre dijo que el vocabulario era acertado, la historia de amor natural y emotiva, y el suspense trágico, excelente, pero después meneó la cabeza y añadió con su falta de materialismo habitual: «Tú puedes hacer cosas mejores, yo. Aspira a lo más alto y no pienses en el dinero». Pues yo creo que el dinero es lo mejor de todo. ¿Qué vas a hacer con semejante fortuna?, preguntó Amy, contemplando el mágico fragmento de papel con sumo respeto. «Invitaré a mamá y a Beth a pasar un par de meses junto al mar», contestó yo, sin pensarlo 2 veces. «Oh, qué generosidad. Pero no puedo aceptar, querida, sería demasiado egoísta por mi parte», exclamó Beth, que había dado palmas de alegría e inspirado hondo, como si le llegase ya el olor de la fresca brisa del océano, pero enseguida rechazó el cheque que su hermana le tendía. «Insisto en que debéis ir. He puesto todo mi empeño en ello. Esa es la razón por la que probé suerte y la razón por la que he triunfado. Cuando me mueve un afán egoísta, nunca logro nada, pero al esforzarme por ti lo he conseguido. ¿Lo ves? Además, mamá necesita un cambio de aires y no te dejará sola, así que debes acompañarla. Me encantará verte volver, sonrosada y con cara saludable. Viva la doctora Yo, que cura a todos sus pacientes». Al final, tras mucha discusión, fueron a la costa y aunque Beth no volvió todo lo sonrosada que esperaban, sí estaba mucho mejor. Y la señora March afirmó que se había quitado 10 años de encima. Yo se sintió satisfecha por la forma en que había invertido el dinero del premio y retomó el trabajo con mucho ánimo, decidida a conseguir más de aquellos deliciosos cheques. Aquel año se hizo con varios más y empezó a sentirse un puntal para la familia, porque por arte y gracia de la literatura sus tonterías servían para que todos viviesen mejor. La hija del duque pagó la factura de la carnicería, la mano del fantasma
sirvió para cambiar la alfombra y la maldición de los Coventry resultó ser una bendición para la familia, porque se tradujo en ropa y comida para todos. Sin duda, la riqueza es deseable, pero la pobreza también tiene sus virtudes, y uno de los aspectos más dulces de la adversidad es la satisfacción que produce el trabajo, sea manual o mental. Muchas veces la sabiduría, la belleza y otras bendiciones de este mundo nacen de la necesidad. Yo conoció el sabor de la satisfacción y dejó de envidiar a las muchachas ricas al sentir que podía mantenerse por sí misma sin tener que pedir un centavo a nadie. Sus narraciones breves pasaron bastante inadvertidas, pero tuvieron su público. Animada por este hecho, la joven decidió dar un paso más e ir a buscar fama y fortuna. Después de reescribir su novela 4 veces, leería en voz alta a amigos de confianza y hacérsela llegar, temblorosa y llena de reticencias, a 3 editores. Al fin recibió una oferta que implicaba suprimir 1/3 de las páginas y omitir las partes de las que se sentía más orgullosa. Ahora tengo que decidir si la vuelvo a guardar en la cocina del desván y la dejo que críe moho, la imprimo por mi cuenta y riesgo o la corto en pedacitos para que me la compren y me den algo por ella. Seguro que tener a alguien famoso en casa es muy agradable, pero creo que el dinero es más útil, así que me gustaría que tomásemos esta decisión entre todos, dijo yo, que había reunido un consejo familiar. Hija, no estropees tu libro, porque está mejor de lo que crees y has desarrollado muy bien el argumento. Déjalo reposar y madurar, le aconsejó el padre, que predicaba con el ejemplo, puesto que había dejado madurar 30 años su propia obra y no tenía prisa en recoger el fruto aún estando ya en sazón. Yo creo que es mejor que pruebe suerte ahora que espere, apuntó la señora March. Afrontar la crítica es la mejor prueba para el trabajo, porque permite descubrir virtudes y defectos insospechados y sirve de guía para mejorar en la siguiente ocasión. Nosotros somos demasiado parciales, pero las alabanzas o críticas de terceros podrían ser muy útiles, aunque eso implique ganar poco dinero de entrada. Sí, dijo yo, arqueando las cejas, tienes razón. Llevo demasiado tiempo dándole vueltas a la novela y ya no sé si es buena, mala o regular. Me vendría bien que la leyeran personas imparciales y me diesen su opinión. No quites una sola palabra. Echarías a perder la historia, porque la gracia está en los pensamientos más que en la acción de los personajes, y si no dieses tantos detalles sería un lío, apuntó Meg, que creía sinceramente que aquella era la mejor novela que se había escrito nunca. Pero el señor Allen dice: quita las explicaciones, acorta el texto para que gane intensidad y deja que sean los personajes los que cuenten la historia, repuso yo leyendo la carta del editor. Hazle caso, él sabe lo que vende, nosotros no. Haz un libro bueno, al alcance de todos los públicos y gana tanto dinero como puedas. Con el tiempo, cuando te hayas hecho un nombre, podrás disertar e introducir personajes filosóficos y metafísicos en tus novelas, comentó Amy, que tenía una visión estrictamente pragmática del particular. Bueno, dijo yo entre risas, no es culpa mía si mis personajes son filosóficos y metafísicos, porque lo único que sé de estos asuntos es lo que le oigo decir a papá de vez en cuando. Si alguna de esas sabias ideas se cuela en mis intrincadas historias de amor, mejor para mí. Beth, ¿tú qué opinas? Me gustaría verla publicada lo antes posible, respondió Beth, que sonrió al decirlo, pero recalcó sin darse cuenta las últimas palabras, lo que junto con la expresión melancólica de sus ojos, que no habían perdido aún el candor de la infancia, hizo que yo se estremeciera con un oscuro presentimiento y decidió que lo mejor era sacar a la luz su libro lo antes posible. Así pues, la joven autora puso su primera obra sobre la mesa y con firmeza espartana procedió a despedazarla con una crueldad propia de un ogro. En su afán por agradar a todos, atendió a todos los consejos y, como el anciano y el burro de la fábula, terminó por no satisfacer a nadie.
A su padre le gustaba mucho el toque metafísico que, sin pretenderlo, tenía la obra, así que la joven optó por dejarlo, aunque sin verlo del todo claro. Su madre pensaba que el texto pecaba de un exceso de descripciones, por lo que casi todas quedaron fuera. Junto a los aspectos importantes para la trabazón de la trama, Meg admiraba el carácter trágico, por lo que aumentó el grado de dramatismo para que quedara a su gusto. Y como Amy había puesto pegas a los pasajes cómicos, yo, con la mejor intención, cambió el tono de algunas de las escenas más divertidas que servían para que la historia resultara menos sombría. Luego, para acabar de estropearlo, eliminó un tercio de las páginas y envió confiadamente la pobre y reducida novela como un escogido petirrojo, al ajetreado y ancho mundo en busca de su destino. La obra se publicó y ella cobró $300. Recibió alabanzas y críticas en igual medida, muchas más de las que esperaba, lo que la sumió en un estado de agitación del que tardó en recuperarse. Mamá, dijiste que recibir críticas me sería de ayuda, pero ¿cómo es posible cuando los comentarios son tan contradictorios que no sé si he hecho un libro prometedor o desobedecido los 10 mandamientos? Exclamó la pobre yo, contemplando una pila de reseñas cuya lectura la había llevado del orgullo y la alegría a la cólera y el desánimo en cuestión de segundos. Este hombre dice, un libro exquisito, lleno de verdad, belleza y ternura. Todo en él es dulzura, pureza y ejemplaridad. Leyó la perpleja autora. Y mira lo que dice el siguiente. La tesis que defiende el libro es mala. Está plagado de nociones perversas, ideas espiritistas y personajes poco creíbles. Bien, puesto que no defiendo tesis alguna, no creo en el espiritismo y me he inspirado en la vida para crear mis personajes, no veo cómo podría tener razón este crítico. Otro opina, es una de las mejores novelas estadounidenses aparecidas en los últimos años. Y el siguiente afirma, aunque es un escrito original, lleno de fuerza y sentimiento, lo considero un libro peligroso. Caray, algunos se burlan, otros la alaban en exceso y casi todos creen que he querido defender una tesis cuando de hecho la escribí para divertirme y ganar dinero. Preferiría haberla publicado entera o no haberla sacado a la luz, porque me horroriza que se me juzgue erróneamente. La familia y los amigos la animaron y elogiaron cuanto pudieron, pero aquel fue un momento duro para la sensible y animosa yo, que pretendía hacerlo tan bien y, por lo visto, lo había hecho tan mal. No obstante, la experiencia fue positiva, ya que aquellos cuya opinión tiene verdadero valor le ofrecieron las críticas, que son la mejor educación para un autor. Y cuando la decepción inicial se calmó, pudo reírse de su librito sin por ello dejar de creer en su obra, y los golpes recibidos la hicieron sentir más sabia y más fuerte. No ser un genio como Keats no me matará, afirmó resuelta. Es cuestión de verlo todo con humor. Resulta que los episodios que calqué de experiencias reales son calificados de imposibles y absurdos, y las escenas inventadas con mi tonta imaginación se consideran encantadoramente naturales, tiernas y verdaderas. Me consuelo con eso, y cuando me sienta preparada, escribiré otra novela.